Mis muy queridísimos amigos, pues estamos explorando una de las ciudades a nuestro parecer más bonitas de nuestro país, de México, y se trata de la ciudad de Puebla. Y en esta ocasión nos encontramos en la entrada a lo que serían los Fuertes de Loreto. ¿Qué es lo que hay en esta zona de los Fuertes de Loreto? Sé que hay distintos atractivos, distintas cosas bien interesantes que el día de hoy vamos a descubrir juntos. Y mira cómo nos da la bienvenida pues este lugar que es muy bonito. Y recordemos, mis queridísimos amigos, que los Fuertes de Loreto fueron parte de una de las batallas más gloriosas de México, la famosísima batalla del 5 de mayo de 1862, que se llevó a cabo aquí en Puebla. Miren, mientras vamos así como que acercándonos, recordemos que pues hace más de 150 años Francia buscó conquistar a nuestro país. Sin embargo, el generalazo don Ignacio Zaragoza, al mando del Ejército de Oriente, logró una victoria épica contra el considerado ejército más poderoso del mundo. Así es que pues les ganamos a los franceses en aquel entonces. Pues vamos a subir por toda esta pendiente, porque aquí, mis queridos amigos, es donde se supone que está la entrada a los Ay, me piqué con una plantita. Mira, esas plantitas pican. Bueno, se supone que esa es una de las entradas, o la entrada, la subida hacia los Fuertes de Loreto. Mira, aquí hay incluso una placa que dice límite del Centro Histórico de Puebla, Patrimonio Mundial, que ya les hablaremos en otro capítulo del Centro Histórico, que es Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO. Pero bueno, justamente ahora sí que aquí termina el Centro Histórico de Puebla, aquí inician los Fuertes de Loreto y vamos a pasar por debajo de este glorioso arco. Fíjate qué bonito. Muchas veces nos sorprendemos cuando vemos algunos otros videos de youtubers que andan por muchos lugares del mundo y ven, no sé, el Arco del Triunfo en París, ¿no? Pero mira, aquí en México tenemos, por ejemplo, estas chuladas, estos arcos tan bonitos y tan preciosos. No nos podemos quejar de que nuestro México es maravilloso. Así como que ligeramente pesada la subidita, ¿no? Sí. Está cansadona, y eso que prácticamente pues llevamos nada. Llevamos un tramito, mira, para haber sabido nos habíamos subido este camión, ¿verdad? Pero... Ay, sí. Y mira, precisamente aquí en esta subida nos encontramos con el Congreso de Puebla, que no podía estar ubicado en un mejor lugar, y se ve que es nuevo, con una bandera de México por ahí muy bonita. Mira, venimos por esa subida y según Google Maps nos indica que la entrada es más adelante, pero nos percatamos que aquí está esta pequeña reja y pues vamos a entrar a petición de Dulce, porque dice que ya se cansó. Y aparte tiene razón, digo, por ahí esos camiones tan escandalosos que contaminan, yo creo que en muchos lugares, en muchas ciudades del mundo. Estamos aquí como que entrando a una zona así arbolada. Incluso, ajá, exactamente, una ciclopista. Hay un mirador, parque temático. Más escaleritas. ¿Prefieres a la subida? Perrito por allá arriba. Aquí sí es pet friendly, sí. Casi todos estos lugares ya son pet friendly, ¿no? Me sorprende incluso, mira, llevo un Michi. Me sorprende incluso los lugares de este tipo que no lo son. Pues incluso fíjense que en la Ciudad de México el bosque de Chapultepec no lo es. Nosotros venimos a pie, pero observamos que en esta zona pues hay un estacionamiento. Y también se ve que hay muchos camiones de esos turísticos como tipo Turibús, Capital Bus, depende de la empresa. Si está pesadito la subidita, sí. Vamos acá subiendo las escalerillas. Órale, se ve bien bonito. Como que hasta acá te puede dejar el transporte, o incluso si vienes en taxi. Aquí está, miren, este letrero que dice Fuerte de Loreto. Y de hecho esa es la entrada al museo. Como decíamos, se ve muy bonito. El precio es de 75 pesos. ¿Por persona? Por persona, obviamente. Ya sí, como en muchos museos que tienen esa modalidad, que me encanta y qué bueno que lo hacen. Si quieres grabar, hay que pagar una lana. ¿Cuánto decía? 60 pesos. Y ojo, los domingos, como muchos museos, pues este museo también es gratis. Bueno, y allá enfrente estamos observando que hay como una especie de mirador con las clásicas y tradicionales letras que hay en ya muchos lugares del mundo que dicen Puebla. Lo que les comentaba allá atrás, como que esta es una parada así muy obligada. Este se llama City Tour y es el tour turístico de Puebla. Pues imagino que esta es una de las paradas. Como ya hemos tomado muchos tours de este tipo, recordemos el de León, el de mismo Turibús de la Ciudad de México. Ahí están las letras que les decíamos de Puebla. Ahorita vamos para allá, pero vamos a explorar este lugar. Está muy bonito. Mira, mira, ahí hay una tienda de artesanías y dulces típicos. También allá abajo vemos que hay un cafecito Punta del Cielo. Ahí hay gente, yo me imagino que ese es parte del mirador. Un reloj solar por allá, miren. Y por aquí un lago con sus respectivos patitos. Y desde aquí se ve muy bonita todo lo que es la ciudad de Puebla. Miren, aquí desde el mirador hay algo interesante porque podemos observar por toda esta zona lo que sería, digamos, el Puebla tradicional, el centro histórico y demás. Y en la parte de más allá, de más atrás,
estaría ya como Puebla más moderno. Vemos algunos edificios ya bastante grandes. Decía Dulce que es como el periférico, me decías, ¿no? Como la zona del periférico. Sí, es la parte del libramiento que te manda hacia Atlixco. Exactamente, como que la salida hacia Atlixco. Los puentes. Aquí, chicos, ya pudimos así como que acercarnos un poquito más, porque ya saben que estas letras son tan características que pues obviamente todo el mundo se quiere aquí tomar la fotografía. No me muevo mucho porque hay mucho contraluz detrás de mí, pero ahorita como que aprovechamos ese momentito en el que de pronto la gente ya se empezó a esparcir, pero ya acaba de llegar ahorita otro de estos autobuses de turismo y entonces van a comenzar ahorita, pues me imagino que ellos a grabar, a tomarse sus fotografías y demás. Ahora mira, está muy bonito las letras porque quiero que observen, por ejemplo, esto hace representación a lo que es Zacatlán. Entonces observamos, por ejemplo, una mujer con manzanas, Zacatlán de las manzanas. También lo que es comida típica. Esto es muy bonito porque Zacatlán, que ya lo estaremos visitando en algún momento, pues es un pueblo donde se hacen muchos relojes. Incluso el reloj que se encuentra en el Parque Hundido o el Parque Luis Urbina de la Ciudad de México es precisamente hecho en Zacatlán de las Manzanas. De hecho, mira, es muy similar la forma y hay un reloj igual en Zacatlán, como lo que es el centro histórico, lo que es el pueblo mágico, aquí la parte religiosa en la letra L, y pues también lo que es la parte de aventura, turismo de aventura en la letra A. Ahí vemos, por ejemplo, pues estas cuatrimotos, una especie de jeeps. O sea, es como muy bonita la representación que hacen de estas letras, de estas enormes letras de Puebla, pero haciendo referencia hacia este pueblo mágico de Zacatlán, Zacatlán de las Manzanas, que como te decía, algún día, muy pronto vamos a estar ahí y te voy a explicar por qué. Porque hay una agencia de turismo que nos ha gustado muchísimo que se llama Espíritu Aventurero. Tiene muchos tours a muchos lugares del país y Zacatlán precisamente es uno de ellos. Yo te lo he recomendado mucho porque realmente nos encanta hacer estos viajes con ellos. Son extremadamente puntuales, muchos destinos, precios económicos y mira, no me lo creas a mí, vívelo tú mismo. Te estoy dejando unos enlaces aquí abajo en la caja de comentarios. Si tú adquieres tus viajes, alguno de estos viajes a través de estos enlaces, además de que lo vas a disfrutar muchísimo, pues nos vas a ayudar a nosotros como creadores de contenidos para seguir viajando y seguir mostrándote muchas bellezas de nuestro México mágico. Vamos ahora a bajar hacia la zona del lago y me está diciendo Dulce una observación ahí que si hay letreros que dice prohibido pasar con perros. Para acá. O sea, para arriba si te dejan, pero acá no. Yo creo que debe ser por los patos, ¿no? Es que están aquí abajito, entonces capaz que se los corretean. Se los comen. Patito a la orange, preparado por un perrito. De hecho, aquí abajo, por ejemplo, también observamos una especie de zona como de esas construcciones de los fuertes de Loreto. Miren, todavía hay como que esa mezcla de este tipo de caminos de rocas, de bajadas. Antes de bajar hacia el lago, decidimos pasar por este sendero porque miren, hay ahí como una especie de puente. Está súper empinado. Un puente, bueno, si la bajada está muy empinada, pero está esa especie de puente que vamos a atravesar como para llegar hacia la parte de abajo del lado. No rodemos tanto, estábamos ahí, nos venimos por acá, sí. Hay una señal de alto, me imagino que la gente aquí sí anda en bicicleta, seguramente. Bien, estamos aquí pasando por este puente que está bonito. Pasaje histórico 5 de mayo y sí da la impresión de que este lugar como que son todavía vestigios de lo que fue. Bueno, sigue siendo, pero me refiero para los fines que se construyó el fuerte de Loreto. Esto se llama el Lago de la Concordia. Y fíjate que aquí arriba hay una cabina con un láser que apunta hacia esa zona. Yo me imagino que eventualmente en algún momento pudiera haber algún tipo de show de láser, de luces, no sé. Lamentablemente no existe una promoción como tal. O sea, cuando estuve leyendo un poco acerca de esta zona no vi que existiera alguna promoción. Ahí está, como en todo este tipo de lagos, pues los patitos que están aquí viendo que les dan, pareciera que estás como en una especie de playa. Mira, o sea, todo esto es así como, bueno, no como, o sea, todo esto es arena. Y por ahí, pues hay 3 pequeñas sombrillas, ¿no? Para que te puedas sentar. Digo, a esta hora, aunque te sientes ahí, el sol te va a dar, porque está en su máximo esplendor en este momento, pero pues esa es la idea, ¿no? Que te sientes un poquito ahí como lo hacen algunas personas. Yo creo que también aquí hay cierto ambiente nocturno. No te puedo decir de fin de semana, porque esto lo estamos grabando en sábado, ahora sí es fin de semana. Pero se llama La Mojitería y pues venden mojitos, distintos tipos de bebidas ya como más alcohólicas, cervezas de barril y todo esto, pero pues mira, todo esto ahorita se encuentra cerrado.
Oye, y es en este punto, justamente en este punto donde te pido que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí y si es que aún no lo has hecho, suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra aquí en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Y lo que sí es un hecho es que desde esta zona pues se puede así como tener una vista muy bonita de esta parte del lago, del mirador. Incluso mira, esa es como una especie de pared de piedra, entonces la verdad es que le da un aspecto muy bonito a este lugar. Yo me imagino, insisto, que pues aquí seguramente han de poner algún tipo de mesas y pues la gente pues ha de venir acá a echarse algunos traguitos, algo por el estilo. Y mira, vamos a bueno, ahí hay unos baños, no sé si sirvan, o a lo mejor sirve nada más en la noche. No, yo creo que sí, mira. El baño te cuesta 5 pesos por persona. Aquí le echas tu monedita y entras al baño. Y vamos a explorar esta parte de atrás, mis queridos amigos, porque vemos que hay un estadio que aparentemente se llama Estadio Zaragoza. Según nos comentó un oficial de policía, es un estadio que ya se encuentra inactivo, que ya pues no se utiliza como para ningún fin específico. Pero pues sí es un estadio bastante grande, miren, o sea, me estoy aquí acercando y pues a ver si ahí se alcanza a ver algo entre las rejas, pero sí es un estadio que tiene, allá al fondo observamos que tiene pues varias gradas, incluso ahí hay unas canchas de básquetbol, hay una pista de atletismo. Miren, allá va el teleférico, por allá se ve chiquito, pero también nos comentaron que ahorita no está en uso, que lleva varios meses en desuso. Ahí se encuentra el Fuerte de Loreto y de este lado pues hay un monumento que a mí en lo personal me impresionó mucho por el tamaño. Evidentemente los colores del lábaro patrio, de la bandera verde, blanco y rojo, con algunos rostros, incluso se escucha hueco, se escucha eco. Desde allá te oyes con eco. Desde allá va. Es un cuadro de honor, precisamente de la batalla del 5 de mayo de 1862. Presidente de los Estados Unidos, licenciado Benito Juárez, general en jefe Ignacio Zaragoza. Y mire, dice corporaciones, la segunda división, Brigada La Madrid, tercera división, un total de hombres de 5,452. Me voy a alejar un poquito, mis queridos amigos, para que vean realmente lo enorme que es este lugar, que la verdad a mí me parece realmente bonito. Y mira, lo que ocurre en muchos lugares, digo, de plano se tiene que poner este tipo de letreros: prohibido pintar, prohibido grafitear. La verdad es que, a diferencia de luego muchos monumentos, este pues lo vemos muy bien conservado. Qué bueno que la gente ha respetado, porque evidentemente no observamos ningún graffiti. Y miren, aquí de este lado, me señalaba Dulce, se ve bien bonito porque ahí está el escudo nacional. Es como si fuera la bandera ondeando, es la impresión que me da a mí. No sé a ti. Déjalo aquí en los comentarios qué impresión te da esto. Como en muchos de estos capítulos, yo no sé por qué siempre nos pasa que a las 12 en punto, ¿qué horas son? Como por ahí de las 12, ¿no? Las sí, 12:04. las 12 en punto, lo sé por el sol. Vean las sombras tan espantosas que se nos hacen, lo cual ofrecemos una disculpa. Finalmente, estos videos, para mis haters, pues no se tratan de que yo esté guapo, porque lo importante no soy yo. Digo, Dulce sí está guapa, pero yo no estoy guapo. Y la verdad no se trata de exhibirme a mí, sino de verlas y observar las bellezas que yo pues trato de transmitirles a través de estos videos. Bueno, una vez hecha esta disculpa, miren, efectivamente por ahí observamos que este es la terminal del teleférico. La terminal del teleférico, incluso ahí por ahí se ve una góndola estacionada. Hace ratito vimos que pasó una, pero nos dicen que pues que están reforzando cables, que llevan varios meses cerrados. Lástima, porque se me hace que este sería uno de los muy bonitos atractivos de la ciudad de Puebla. Aparte estaba creo que en 30 pesos, algo así, ¿no? O sea, súper accesible. Mira, la verdad cuando investigué sí vi como tarifas ahí muy dispersas, sí 30, 35, depende si era ida y vuelta, depende a dónde llegaras. Y de este lado observamos que es como pues un restaurante, yo me imagino que es más en la noche, Se llama ¿no? Coffee York. Coffee York, porque pues ahí vemos un letrero de chela Heineken, como que a lo mejor este es más como para entrear de noche, porque pues ahorita es temprano, bueno, es mediodía, pero está cerrado. Y miren, esto es lo que yo recuerdo de hace muchos años, que eran los famosos, la zona de los fuertes de Loreto, porque cuando tú venías, de hecho, por allá está lo que es la autopista México-Puebla, entonces tú podías entrar directamente por esta zona hasta llegar a este monumento que ahorita vamos a acercarnos para mostrárselos. Recuerdo más que desbloqueado, mis queridos amigos, porque ahora sí estoy al pie de este lugar que, como les decía hace rato, realmente era uno de los paseos obligados cuando veníamos a la ciudad de Puebla.
y pues por allá arriba se encuentran distintos cañones y evidentemente cada uno de estos cañones pues tiene el nombre de, por ejemplo, la brigada de caballería del comandante general Antonio Álvarez, y bueno, viene toda una serie de personas que estuvieron seguramente peleando en esta batalla del 5 de mayo aquí en la ciudad de Puebla. Ahí pues ahí está un asta, pero sin bandera. Nos falta la bandera. Nos quedó mal la bandera en esta ocasión. Yo me imagino que, como en muchas ocasiones, las fuentes de pronto se encienden y se apagan. Al ver agua me daría la impresión de que esta fuente en algún momento sí pudiera estar prendida. Y pues allá vemos, por ejemplo, en lo alto también una figura ecuestre, el general Ignacio Zaragoza. Y pues ahí miren, muy bonita una representación también de la batalla de Puebla. Hasta aquí se puede pasar, miren, podemos subir aquí por esta rampa y hasta aquí es el límite, pero por ahí observamos, como te digo, esta representación de la batalla de Puebla, franceses y mexicanos por un lado y por el otro. Realmente fíjense que es algo muy vistoso, como que es de las fuentes que yo recuerdo incluso de varios países, como que es una de las fuentes más vistosas y más grandes. Su radio es grandísimo. Y de este lado pues está el Parque Paseo del Teleférico, que, como les digo, pues obviamente no hay nadie, evidentemente está vacío porque pues el teleférico pues ahí nomás está ahorita de adornito. Lamentable, pero bueno, pues ojalá en algún momento que lo abran podremos venir a documentarles el paseo por el teleférico de aquí de la ciudad de Puebla. Oye, pero qué bonita fuente, ¿tú qué piensas? O sea, ¿ya la habías visto, ya la conocías? ¿Qué sabes de toda esta onda? Déjalo y compártelo aquí abajo en la caja de comentarios. Ya sabes que me encanta leerte en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy día estas bellísimas plataformas digitales. Pues aquí dice que el gobierno de Puebla inaugura la primera bandera monumental en el estado. Esto se puso durante el periodo del gobernador Miguel Barbosa. Y de este lado, pues para los que somos mexicanos, y por si no te acuerdas, aquí tenemos el juramento a la bandera, pero pues hay mucho juramento, lo que no hay es bandera. Fíjate qué triste, o sea, bueno, no es triste, es así como que dices, ok, estamos en una zona muy bonita, nunca falta el negrito en el arroz, y les hemos dicho que no nos gusta ser como pesimistas, pero creo que sí el área de oportunidad, que pues juramento a la bandera, bandera monumental que no existe y teleférico que no está funcionando. Hemos observado que este parque natural pues es un poquito también de recreación, pero también es un poquito local, como para la gente que vive en los alrededores. Aquí, por ejemplo, vemos pues este tipo de mesas, vamos a acercarnos, este tipo de mesas que son como para que si tú quieres venir a hacer un picnic, que por cierto tenemos muchas ganas de hacer un picnic, ya lo estaremos haciendo ahí en la Ciudad de México. Pues mira, está muy bonito porque a pesar de que ahorita, como les decíamos, es mediodía, está sombreado, hay muchos árboles y eso lo hace bonito. Realmente está como muy fresquecito, ¿no? Es que a la sombra está fresco, rico, pero hace ratito hacía frío. Hacía frío y y si estás en el sol, la verdad es que bueno, sí, no. te acaloras mucho, pero bueno, es también eso, y también pues hay muchas zonas como para que la gente venga a hacer ejercicio, como que los locales que viven pues ya sea cerca o bueno, pues a lo mejor vienen en su coche, lo estacionan por ahí arriba, y de pronto hemos visto, a pesar de que ya no es tan tempranito, pero sí hemos visto a 2 o 3 personas que vienen por estos senderos haciendo ejercicios. Incluso mira, estos son como pasos peatonales, como para venir ya sea paseando o haciendo tu ejercicio. Aparte, sí, tantito te acercas. Ajá. Y adiós ruido, adiós camiones. Ah, sí. Se siente toda la paz, la quietud. Y de repente llega el coche. Hay áreas, por ejemplo, de estacionamientos muy amplias. Y yo creo que también como que estas son como entradas así de muchos coches que vienen por un lado y van hacia otra avenida, y como que lo usan no tanto para venir, sino para atravesar. Pero mira, hay muchos rinconcitos. Por ejemplo, acá haces la típica, pues está tu asadorcito y acá tu carne asada. Tu palapa, tu estancia. Sí, fíjate que está bien bonito esta parte, porque como bien dice Dulce, mira, vamos a acercarnos aquí, está, híjole, bueno pues digo, así una cosa que diga se me antoja una carne asada, ¿no? Porque incluso vemos que ya no tiene ni parrilla, este está de soldado. Reiteramos, área de oportunidad. A ver, vamos a investigar ese otro, porque a lo mejor pues no todos están así, a lo mejor unos están buenos. La idea y el concepto a mí me gusta, es bonito. Miren, una banca de ese lado, aquí estas bancas con mesa para que te puedas sentar, y de este lado pues hay otro asador, como dicen los argentinos, para hacer tu asado. No, de plano no. No, bueno. Se intentó, ¿no? Mira. Curioso, ¿no? Dice, cuida el mobiliario, pero pues mira, ya lamentablemente ya ¿Puedes no jugar está. ajedrez?
Ah, mira, ajedrez humano. Ahí está un enorme tablero de ajedrez. Me voy a acercar para que lo veas bien. La reina y el caballo. No. O el rey. ¿No? Un peón. O un peón, depende qué pieza es la que estés jugando. Qué lástima que sí le haga un poco de falta de mantenimiento a esta zona, a esta área de los asadores, porque la idea, insisto, el concepto es bonito, incluso tienes tu bote de basura, o sea, todo está muy bien pensado, está muy bien diseñado para poder venir con tu pareja, con tu familia, con tu esposa y tus hijos, si estás casado, con tus cuates y poder hacer aquí tu carnita asada, pero pues vamos a quedar con buenas intenciones. Ahí también mira, por si traes tu bicicleta, pues seguramente ahí la puedes dejar anclada. Esta es lo que es la parte de atrás de los fuertes de Loreto. Y de este lado, fíjate que pues está bonito. Esto es como una especie de, yo quisiera decirle jardín zen, pero a lo mejor no es un jardín zen. Las escaleras son de cuidado porque están así medio empinadas, están como muy altos los escalones. Un jardín tipo japonés, no sé, me da esa impresión. Japonés, pero con magueyes, ¿no? Porque miren, ahí están los magueyes. Y pues incluso hay una penca arrancada. Híjole, qué triste. No. También área de oportunidad. Qué bárbaro, mira. Aquí está la maceta. Mira, pues hay la penca ya quemada, ya triste. Esta pues está nada de morir también, pobrecita. Está muy seca. Y eso que estas plantas pues, sí son de poca agua y de climas así como cálidos. Miren, esta sí está bonita. Pues, evidentemente estos amigos, por el tipo de piedra y de todo, pues se ve que son vestigios de los fuertes de Loreto. Seguramente, históricamente, esto debió haber sido algo, al igual que la zona de allá que decimos que no sabemos si es un jardín o algo, debe tener algún tipo de vestigio histórico, pero creo que una de las cosas que sí, otra área de oportunidad, que por cierto ya son muchas ahora sí, es que en todos los parques que hemos acudido, lo primero que te encuentras es un mapa. ¿Qué hacer? ¿Qué hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están las áreas de bicicletas? Si es pet friendly. Y reitero, desde nuestro punto de vista, o al menos desde el mío, no sé, ¿desde el tuyo? No, él. Bueno, sí debería de existir este tipo como de señalamientos, de letreros, de saber dónde estamos parados, qué estamos pisando y demás. Por eso reiteramos mucho en que son áreas de oportunidad. Y sí, mira, esto sí, o sea, no son críticas. A mí me da la impresión, exactamente como dice Dulce, que esto pudiera haber sido un pozo de agua, precisamente para que resguardara al fuerte. Como que quedó ese pedazo, ¿no? Del original, supongo. Sí, o sea, exactamente, no sé. Como que es la pared original esa que estamos viendo del fuerte. Y de verdad que jamás he logrado entender y jamás lo entenderé. A ver, ¿qué se logra, amigo, que hiciste esto? Felicidades, te aplaudimos, nos ponemos de pie, ya sacaste aquí tu aerosol, ya grafiteaste esta parte del fuerte de Loreto. ¿Eso te hace sentir mejor persona? ¿Eso te hace sentir como muy aguerrido o muy aguerrida? Porque puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Qué te hará sentir? No entiendo. El lugar en general es bonito, mis queridos amigos. Como les hemos venido comentando a lo largo de este video, pues sí existen algunas áreas de oportunidad. Sobre todo creo que lo que más lamentamos fue que no nos pudimos subir al teleférico. Qué lástima porque pues ya sabemos que en las ciudades donde hay teleférico es uno de los principales atractivos y trae mucha derrama económica. Así es que pues ojalá que próximamente y muy pronto puedan abrir este teleférico. Si es así, ya estaremos viniendo específicamente a grabarte ahora el teleférico. El lugar es bonito, como te digo, las áreas verdes, el lago, el mirador, las letras y desde luego, pues si tú eres de los que aprecias este tipo de lugares, pues el Museo de la No Intervención de lo que son los fuertes de Loreto, pues también es un lugar y debe ser un lugar muy bonito. No nos vamos así como que súper contentos, pero tampoco nos vamos tristes, o sea, nos vamos realmente con una sensación de que el lugar es atractivo. En Puebla hay muchas más cosas que ver, que disfrutar, y si no me lo crees, mira, te estoy compartiendo un video por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de este mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.